Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. El 2020 es un año diferente. En cada hogar vivenciamos diversos aprendizajes que nos permitieron afrontar los retos y desafíos de la pandemia del COVID-19. Seguramente tu familia también aprendió nuevas formas de organizarse y afrontar los retos. ¿Se dieron cuenta que este año hemos logrado aprendizajes muy importantes que nos permitieron continuar con nuestras vidas y nuestros estudios? ¿Qué aprendimos este año y cómo lo logramos? Frente a esta situación, se plantea la siguiente pregunta. ¿De qué manera creativa puedes expresar tu reflexión sobre lo que te ayudó a enfrentar los desafíos del 2020? Para responder a la pregunta, esta semana, las y los estudiantes explicarán los desafíos que afrontaron durante este año. Compartirán las acciones que realizaron y que les ayudaron a enfrentarlos. También identificarán las formas en que han compartido con su familia lo aprendido y reconocerán lo que les permitió enfrentar con éxito el año. Al concluir esta semana, las y los estudiantes expresarán de la forma creativa que elijan la reflexión de todo aquello que les ayudó a enfrentar los retos del 2020. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del quinto grado de la Institución Educativa Pública 2236 José Olaya. Muy bien, hemos llegado a la última semana de este año 2020, a la semana número 37. A los niños que han participado y que han venido participando constantemente, les espera unas felices vacaciones. Aquellos niños que no han estado participando por X problemas, pues van a tener que desarrollar la carpeta pedagógica, la carpeta de refuerzo, la carpeta de recuperación, que son actividades virtuales que tienen que desarrollar en los meses de enero, febrero y marzo. ¿Ya? Así que, niñas y niños del quinto grado, hemos llegado a la semana número 37. ¿Sabían ustedes que este 2020 fue un año especial, ya que cada hogar se vivieron diversos aprendizajes que han permitido que las familias superen los retos que trajo la pandemia del COVID-19? En diferentes familias también han aprendido nuevas formas de organizar y han afrontado los retos que se les presentaron durante este año. Estamos seguros de que tú, como todo lo que has aprendido en Aprendo en Casa, has contribuido a afrontar con tu familia estos desafíos. Tenemos un reto para la presente semana. ¿De qué manera creativa puedes expresar tu reflexión sobre lo que te ayudó a enfrentar los retos en el año 2020? Para esto, vamos a desarrollar unas ciertas actividades durante esta semana, número 37. Van a explicar cómo afrontaron los desafíos del 2020 y reflexionarán sobre las acciones que te ayudaron a enfrentarlo. Reconocerán también los aprendizajes que les ayudaron a afrontar los retos del 2020 y los compartirás con tu familia y las personas que te acompañaron durante este año lectivo.
Analizarán datos sobre los desafíos presentados en el 2020 e interpretarán información acerca de los desafíos que ocurrieron con mayor frecuencia. Reconocerán también todo lo aprendido en este año y lo realizarán utilizando su creatividad. Al concluir esta semana, expresarán en una forma creativa que tú elijas la reflexión sobre aquello que te ayudó a enfrentar los retos del 2020. Muy bien, niños, como les dije al inicio, es la última semana de Aprendo en Casa. Estamos llegando casi al final de nuestra actividad, de nuestras experiencias de aprendizaje durante este 2020, y aquellos niños que han participado constantemente, han enviado sus evidencias, pues tendrán unas bonitas vacaciones. Y los niños que no se han podido conectar por X motivo o no han sido partícipes diariamente de estas actividades, pues tendrán que entrar a un proceso de recuperación, ¿ya? Y esa recuperación será enero, febrero y marzo. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestra experiencia de aprendizaje en esta semana número 30. Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver todos los retos que hemos podido enfrentar y cómo lo hemos hecho. Con la ayuda de nuestros padres, con la ayuda de nuestros hermanos, durante este año 2020 hemos enfrentado diversos retos. Uno de ellos fue enfrentar a esta pandemia, ¿no? Y a este virus que lastimosamente se ha llevado a muchas personas cercanas a nuestras familias. ¿Ya? Nos estamos refiriendo al COVID-19. Muy bien, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy, que se titula Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Bien, como todos los días, vamos a leer el propósito de nuestra actividad. El día de ayer tuvieron la oportunidad de recordar los desafíos que enfrentaste durante el 2020. También han reflexionado sobre cómo los superaste con el apoyo de tus familiares y otras personas cercanas. En este sentido, surgen las siguientes interrogantes. ¿Crees que los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de Aprendo en Casa aportaron a enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles de esos aprendizajes fueron los más significativos para ti? Nuestra meta para el día de hoy es elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año a partir del diálogo reflexivo con nuestras familias. ¿Ya? Entonces, nuestra meta es lo que nosotros debemos de presentar como producto. Van a elaborar una lista, ¿ya?, de los aprendizajes que les han ayudado a enfrentar los retos el presente año. Los recursos que vamos a utilizar para la actividad del día de hoy: el cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones y, lo más esencial, el portafolio. Muy bien, ¿qué es lo que yo espero que ustedes logren al desarrollar la presente actividad? Primero, van a planificar el desarrollo del diálogo con un familiar. Ustedes van a elegir con qué familiar van a desarrollar el presente diálogo. Segundo, seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Tercero,
respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Cuarto, expresar tus ideas con claridad. Quinto, emplear una adecuada pronunciación y entonación. Sexto, prestar atención a las ideas de tu familiar. Y séptimo, opinar a partir de la información que escucharás. Muy bien, niñas y niños del quinto grado, vamos a empezar. Para lograr la meta del día de hoy, debemos de reflexionar sobre lo que hemos aprendido durante este año. El diálogo es un medio eficaz para ello y por ese motivo vamos a utilizarlo. Como recordarás, ya anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Esto implica adoptar una actividad de escucha y para que el diálogo sea efectivo, lo ideal es planificarlo. En tu cuaderno o en una hoja de reuso vas a escribir las siguientes preguntas y también las vas a responder. ¿Para qué dialogarás con el familiar que vayas a elegir? ¿Con quiénes dialogarás? ¿Qué fuentes confiables utilizarás? ¿Qué harás con el resultado de tu diálogo? Para responder las preguntas, piensa en el propósito del diálogo, en las personas que te ayudaron a lograr el aprendizaje, a los familiares, a los profesores o amistades, en el lugar o lugares donde lo registraste y el posible resultado del diálogo. Para dialogar con tu familia es necesario que te organices, ya que estás en la semana número 37 de Aprendo en Casa. Has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro, muchas de ellas calaron en ti y formarán parte de tu vida de aquí en adelante. A continuación, leerán atentamente lo que dicen estos estudiantes, luego de revisar su portafolio respecto a algunos de sus aprendizajes. Vamos a leer qué es lo que dicen estos estudiantes luego de revisar sus portafolios. A ver, el primer niño dice: cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en nuestras vidas. La siguiente niña comenta: en mi casa, ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal. Así, nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. La tercera niña dice: cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. Y el último niño comenta: el plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano. Muy bien, hemos leído lo que han hecho estos niños o estos estudiantes luego de revisar sus portafolios. Lo mismo que harán ustedes, niñas y niños. El primer niño nos habla sobre su vivencia que tuvo él al observar con detenimiento la planta y registrar la información. ¿Qué aprendió?
a tener mucha paciencia. En el caso de la segunda niña, dice que ahora cada quien respeta el espacio personal. Es un tema también que hablamos. La tercera niña ha escuchado a sus familiares, ¿no?, contar y escribir anécdotas. Y luego, el cuarto niño nos ha hablado acerca del plan de vida saludable. ¿Ya? Ahora sí, ya están recordando aquellos temas o aquellas actividades que nosotros hemos logrado desarrollar en este año 2020. Muy bien, ahora van a coger un cuaderno o la hoja de reuso y van a empezar a organizar el diálogo que sostendrán con su familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos este año. Para ello, van a copiar en su cuaderno el siguiente cuadro. Bien, acá tenemos el cuadro de organización de ideas. ¿Cuáles fueron los retos del 2020? Ya los acabamos de escuchar. ¿Cuáles son las listas de aprendizajes seleccionados? Explicación sobre cómo contribuyeron esos aprendizajes a enfrentar los retos. Y tu opinión, ¿no?, sobre los aprendizajes seleccionados. Van a completar el cuadro tomando en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, van a seleccionar 4 retos que enfrentaron este año y los van a escribir en la primera columna, ¿ya?, así como los niños que acabamos de escuchar. Luego, van a revisar su portafolio y van a identificar las actividades que fueron más significativas para ti y que contribuyeron a enfrentar esos retos. Luego, pregúntate, ¿qué aprendizaje obtuve en estas actividades? ¿Y qué contribuyeron a enfrentar los retos? Selecciona 2 por cada reto y escríbelos en la segunda columna. En la tercera columna vas a explicar cómo contribuyeron a enfrentar los retos los aprendizajes seleccionados. Y en la cuarta columna van a completar cuando dialoguen ustedes con sus familiares y conozcan su opinión sobre los aprendizajes seleccionados. Muy bien, ahora van a leer con atención la estructura o los pasos que deben de seguir para dialogar con su familiar. Primero, exprésale tu saludo y explícale cuál es la meta del día de hoy y por qué compartirás los retos y los aprendizajes seleccionados. Lee el primer reto y el primer aprendizaje. Si deseas, muéstrales las evidencias de tu portafolio. Explícale cómo crees que contribuyó ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos del 2020. Pregúntale también, ¿tú crees que contribuyó? ¿Por qué? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. Comunícale si estás de acuerdo con su opinión y explícale por qué. Permite que respondas si ella o él desea. Luego, y para finalizar, realiza el mismo procedimiento con los demás retos y aprendizajes que anotaste en el cuadro hasta finalizar. Muy bien, ya casi están preparada o preparado para dialogar con su familiar. También recuerda, al hablar, tienes que expresar tus ideas con claridad. Apóyate en tu cuadro que has elaborado. Emplea una adecuada pronunciación y entonación. Y al escuchar, presta atención a las ideas de tu familiar
Recuerda la información que llame más tu atención. Forma tu opinión y luego opina a partir de la información que hayas escuchado. Recuerda también que dialogarás de forma reflexiva con tu familiar para al final elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a entender o a enfrentar los retos en el 2020. Pon en práctica tus conocimientos al dialogar. Después del diálogo, escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Luego, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia y completa la siguiente lista de cotejo, luego guárdala en tu portafolio. ¿Planificaron el desarrollo del diálogo? ¿Siguieron las indicaciones para organizar el diálogo? ¿Respetaron la estructura del diálogo al llevarlo a cabo? ¿Expresaron sus ideas con claridad? ¿Emplearon una adecuada pronunciación y entonación? ¿Prestaron atención a las ideas de su familiar? ¿Opinaron a partir de la información que escucharon? Genial. Ya sabes en qué te fue bien y qué debes de fortalecer. No se olviden, niñas y niños, que hay que escribir en su cuaderno, en una hoja de reuso, la lista de aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos este 2020. Muy bien, ahora te vas a reunir en familia, ¿ya? Antes de conversar nuevamente con tu familia, observa la lista de cotejo, revisa la lista de aprendizaje que contribuyeron a afrontar los retos de este año y responde la siguiente pregunta. ¿En qué crees que debes de mejorar en relación con tu comunicación oral y escrita en el 2020? Conversa con tu familiar sobre el diálogo que sostuvieron. Léele la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permite que la lea también. Luego, pregúntale, después de haber participado en las actividades de Aprendo en Casa, ¿crees que has mejorado tu forma de comunicación oral y escrita? ¿Por qué? Tras oír su respuesta, coméntale cómo crees que has mejorado en tu manera de comunicarte de forma oral y escrita. Y por último, niñas y niños, vamos a reflexionar. ¿Ya? Vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué te fue fácil y qué fue difícil al enfrentar los retos el presente año? ¿Cómo los has enfrentado? ¿Qué favoreció que logres desarrollar con éxito las experiencias de aprendizajes este año 2020? ¿Y qué te pareció más importante o interesante al enfrentar los retos? ¿Y por qué? Muy bien, niños, recuerden también organizar sus trabajos en sus portafolios. Les serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Muy bien, niños, hemos llegado al final de este día de la semana número 37. Los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Recuerden que una evidencia, ¿no?, será la elaboración, ¿no?, o la lista de aquellos aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos en el 2020. Muy bien, niños, ahora sí, muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen inicio de semana.